El día 6 de diciembre amaneció frío y lluvioso en Palomas. Sin embargo, Ángel Luis y Viviano y sus primos Marcelino y Dámaso salieron a cazar unos conejos. Llevaron a sus perros a la finca del Redrojo, propiedad del marqués de Jaraquemada. El Redrojo es uno de los latifundios más importantes de la comarca de Almendralejo, con una extensión de más de 2000 hectáreas. En 5 horas, los jóvenes furtivos lograron cazar 5 conejos. Cerca del Cerro de la Gitana fueron sorprendidos por 2 guardias civiles y un guarda del coto que estaban cazando en la misma finca. Los guardias les dieron el alto. ¡Chacho, los civiles! Y Ángel Luis, Viviano, Marcelino y Dámaso emprendieron una carrera desesperada desde el cerro, cuesta abajo, hacia el río Matachel. Al fin, uno de los jóvenes, Dámaso, es detenido por los guardias. Sus 3 primos, asustados, se arrojan al río sin darse cuenta de su crecida, sin pensar siquiera que no sabían nadar. Viviano, el más joven, luchó contra la corriente y, aferrándose a unos matorrales, pudo salir a la orilla. Su hermano Ángel Luis y su primo desaparecieron rápidamente entre los remolinos de agua. Era la primera vez que los mozos salían de caza. Sus perros aguardaron en la orilla durante 3 días y 3 noches la salida de sus amos, pero ellos ya no saldrían nunca con vida de esas aguas turbulentas. Íbamos cazando para arriba, cuando la Guardia Civil nos rodeó. Agarró a un primo mío y le pidió los conejos al otro, al Damso. Entonces nosotros, al cogerlo, mi primo Marcelino se le escapó, lo tenía cogido por una manga y nos echamos a correr para abajo, hacia el río. Y por temor a los civiles nos tiramos al agua. Y yo iba para abajo por el agua, me llevaba la corriente y mi hermano se quedó para atrás. Me lo pasé porque me llevó la corriente, la más fuerte, me tiró para abajo. Entonces a él se quedó agarrado a un árbol. Y el otro, el primo Marcelino, se quedó más para atrás de él. A mí me llevó para abajo y a pasar un buen rato, un remolino me estaba hundiendo, miré para atrás y vi a mi hermano agarrado al árbol. Y entonces me hundí y tardé bastante tiempo en salir porque me quedé trabado en un zarzal abajo. Debajo agua bastante tiempo, tragando agua, hasta que pude ser capaz de salir gateando por el zarzal arriba a la superficie. Cogí, salí por la Aldefera, abrí por allí, pegué un salto, salí fuera, corrí para arriba en busca de ellos y estaban en el árbol y no los vi. En un cerro nos salió la Guardia Civil y nos rodearon, uno por el lado de abajo y otro por el lado de arriba. A mí me cogieron, uno vestido de civil y otro vestido de paisano. Después estos salieron corriendo y llegaron hasta el río. Y un guardia civil se fue hasta donde llegaron ellos. Y los vieron de tirarse y me dijeron que se habían tirado 3 y había salido solamente uno. Y me metieron un palo por la chaqueta para no salir corriendo y me hicieron de desabrocharme el pantalón. Los guardias civiles que fueron testigos de este trágico suceso niegan, sin embargo, rotundamente que persiguieran a los jóvenes hasta el río. Bueno, pues aquella tarde estábamos unos compañeros cazando, invitados por el dueño de la finca, y estando practicando la caza, pues observamos unos cazadores por la zona de la retuerta. Entonces el guarda se lo dijo al dueño, el dueño fue a avisar por teléfono por si había una pareja, en este caso creo que era la pareja de la patrulla de todoterreno de servicio, para ir a ver si los podían coger o echar, o en fin, pasa con los furtivos. Pues salimos allí a unos pasos y nos juntamos con ellos. Le preguntamos que si tenían permiso para cazar, dijeron que no, entonces le dijimos que no se podía cazar, que tendríamos que denunciarlo. A esto uno de ellos dijo: "Bus, son civiles", y salieron a correr dirección opuesta a la que traían. Nadie persiguió a nadie, porque cogimos al señor que cogimos y nos los llevamos hacia los coches nuestros, entonces nadie los persiguió. Iban huidos. Huidos sí irían, pero perseguidos no. A las 6:10
nos encontramos a Dámaso, que nos dijo que otros compañeros ya la habían cogido anteriormente. No obstante, yo le tomé los datos en este papel y posteriormente lo dejamos marchar. A las 6:30 vino un coche de Puebla, de Paloma, perdón, y fueron los que nos comunicaron que al parecer 2 cazadores se habían ahogado en el río Matachel. Ese fue el momento en el que nos enteramos y en ningún momento estuvimos nosotros en los hechos cuando estuvieron cazando. La angustia y la confusión se adueñaron del pueblo. Familiares de los muchachos y vecinos organizan grupos de rescate y bajan con palos y linternas al río Matachel a buscar a los desaparecidos. Miembros de la Guardia Civil, Cruz Roja, buceadores, inician rápidamente la exploración del río. Se busca en cada zarza, en cada tronco. Se rastrean las orillas desde el lugar del suceso hasta el pantano. Los días pasan, la angustia crece. Todos en el pueblo han dejado de trabajar y desde que sale el sol, los hombres bajan al río a buscar a los 2 que aún siguen sin aparecer. Yo creo que a lo mejor se podrían haber salvado y no se podían haber salvado, porque ya tantísimo tiempo desde casa aquí, pues podrían haberse ahogado. Ahora la Guardia Civil la podía haber salvado, que sabía dónde estaba. Porque le han podido haber tirado una soga, o bien el guarda que estaba en ello, cazando con el guarda, haber cogido con el caballo del guarda y haberlo sacado, que un caballo no se ahoga, está 5,5, un caballo nada muy bien. A mí me cuesta muchísimo creer, muchísimo, que un guardia civil ha visto caerse al río a 2 muchachos y los ve en peligro y no salta por ellos. Me cuesta muchísimo creerlo, porque los guardias civiles tienen tan asumido ese instinto de auxilio a los demás que yo no he visto nunca ningún caso en que un guardia civil haya visto a una persona en peligro y no se haya tirado por ella. El domingo día 10, sobre las 11 de la mañana, un vecino descubre el cuerpo de Ángel Luis atrapado por unos troncos a 3 kilómetros del tramo del río en donde 4 días antes se había arrojado huyendo de los guardias, ocultando entre sus ropas los conejos. ¡Venga, coño, joder! Ángel Luis tenía 19 años. En su entierro, en el cementerio de Palomas, el dolor del pueblo le acompañó hasta su tumba. Otra mujer, la madre de Marcelino, espera que las aguas le devuelvan al menos el cadáver de su hijo. Pues si esos señores van al cortijo, el guarda que tiene caballo, había venido y había pedido mi hijo, lo otro, mi bibi, con la fatiga que lo sacó el agua afuera, harta de darle vuelcos el agua, harta de darle vuelcos el agua, que con qué pena saldría de así del agua, que vio a su hermano y a su primo agarrado de ese árbol, que lo hundió el agua y como pudo no pudo salió enganchado en una zarza. Con qué fatiguita corriendo río arriba, río abajo, llamando a su hermano Luis y a Marcelino, y luego corriendo desde ese Matachel aquí a Paloma, que se tiró ahí, que lo veo de venir, y digo, Vivi, con una cara que traía, dice, mamá, corre usted, que Marcelino y el Luis se están ahogando. Digo, Dios mío, diga esas cosas, que eso no puede ser. La búsqueda continúa. El río Matachel retiene todavía a Marcelino, hijo de una familia humilde y numerosa, como casi todas las familias del pueblo. Palomas es un pueblo pequeño de 720 vecinos al sur de Mérida. Un pueblo como tantos otros de Extremadura, donde se vive del subsidio de paro o de un jornal en la época de la vendimia o de la aceituna. Casi todas las familias, en Palomas, son numerosas, de 8 o 10 hijos, y apenas llegan los ingresos para comer. Así es que casi todos los vecinos se dedican a la caza furtiva. Unos cuantos conejos pueden aliviar la necesidad, al llegar unas pesetas a la economía familiar. En Palomas no hay tierras para trabajarlas. Rodeado de fincas privadas y cotos de caza como el Madroño o el Redrojo, los vecinos arriesgan con multas o con la cárcel su inevitable salida al furtiveo.
Me parece a mí que eso no hay derecho, porque se van por un conejo por necesidad, porque nos haga falta para comer. Me parece a mí que tienen derecho los guardias civiles de cogerlo y poner una denuncia sin merecer. Y yo la caza, pues no me gusta nada, porque yo cazador no soy, desde luego, pero que habrá que buscarse la vida como sea, para poderse mantener y poder criar los hijos. Todos los del pueblo en Palomas, viejos y jóvenes, han practicado, practican y sin duda seguirán saliendo a la caza furtiva. Todos tienen experiencias, angustias que contar. Pues mira, aquí en este mismo sitio me corrieron amigos civiles. Porque a ver, no tenía más remedio que venir a cazar, porque tenía que darle de comer a 8 hijos que tenía, y además nosotros, el matrimonio. Y salí corriendo a la ladera arriba para que no me cogieran, y al subir pues me pegaron, me tirotearon. Así que no me extraña mucho de que esos chicos no hayan tenido más remedio que tirarse al río, porque no han tenido más remedio por temor a las denuncias o que se los lleven a la cárcel o por todas las cosas que hacen ellos con nosotros. En mi pueblo nomás tenemos 9 meses de paro. Cuando terminan esos 9 meses de paro, estamos 3 meses sin cobrarlo. Y hay familias que tenemos 7 y 8 hermanos, pues entonces lo tenemos que tirar a cazar. Y estás cazando, te cogen con 4 conejos, te llevan al cuartel, la Guardia Civil, y te pegan una paliza de miedo. Yo he estado 58 días en la cárcel por 4 conejos, y por eso mi hermano, por temor, que llevaba crecido el río, por temor, se tiró al agua. Y por eso todavía sigue allí metido. Yo he visto guardias civiles que han pasado por encima de mí, porque yo no le he mirado la cara con el caso que ha pasado, yo no le he mirado la cara a ninguno. Pero los he visto así de pasar al pie de mío y a algunos se le cayeron hasta las lágrimas. Pero dentro de eso, pues los hay que son malísimos, los habrá muy buenos, pero los hay que son muy malos, desde luego. Tirarse al monte o al coto es una solución para quien tiene que matar el hambre, aseguran las gentes de Palomas. Todos son reincidentes, por ello las multas se acumulan. Mire usted, esta es la denuncia última, que se llevaron a mi hijo aquí sin saber por lo que ni por qué no, y se lo llevaron al Almendralejo, lo metieron en la cárcel. Y cuando yo fui, que pagué 10.000 pesetas, le dieron larga. Ahora ya, no sé por qué será, se ha tardado en pagar una denuncia y ahora ya lo meten en la cárcel porque ya hay que no tiene tiempo de pagarla, 21 días. Y aquí está, esto del juez, mire usted, la sentencia, como si fuera un criminal. Como si fuera un asesino. Mire usted cómo nos tratan. Por un conejo asqueroso, que hace falta para comer. Frente a la necesidad acuciante de estas gentes que cazan ilegalmente para vivir, contrasta la cómoda legitimidad de quienes pueden permitirse el lujo de cazar por placer. Yo creo que existen responsabilidades por parte de aquellos latifundistas que siguen todavía usando y abusando de la tierra que tienen, simplemente pues para unas prácticas de cacerías, para que vengan a coger conejos o a cazar perdices, pues los Giscard d'Estaing, los Carlos March, las duquesas de no sé qué y las duquesas de no sé cuánto. Y que con una avaricia infinita, en estos días hemos podido leer en la prensa regional cómo se llevan las perdices por miles en sus aviones privados, mientras dejan aquí a 2 jóvenes muertos, que en definitiva lo único que pretendían era arrebatarle 4 o 5 conejos de esos miles que se llevan en sus aviones privados y en definitiva con el apoyo y la ayuda de un perro y de una carabina. Han pasado ya 11 días del suceso de Palomas. 2 jóvenes del pueblo han perdido la vida en el río Matachel. Ángel Luis descansa ya en paz en el cementerio, pero Marcelino sigue en el fondo del río. La búsqueda continúa y no se regatean esfuerzos, pero la desesperanza se refleja en los rostros de vecinos, guardias y buceadores. La buena gente de Palomas no acepta el desenlace absurdo de la aventura de los muchachos ahogados. 5 conejos que valen poco más de 1.000 pesetas frente a la vida de Ángel Luis y Marcelino, muertos en plena juventud.